Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar presente esta tarde. Es un placer para la universidad traer este tipo de eventos y charlas, aprovechando visitas que se hacen a la provincia y a la región, sobre temáticas que muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a tratar y a hablar, como es India. Nos parece un país muy distante y alejada. Más allá de su rol como potencia regional en Asia y está viviendo en los últimos años un periodo de consolidación en sus pretensiones de convertirse en un mediano plazo en un gigante económico y político, su política exterior, por supuesto, enfrenta hoy numerosas amenazas y desafíos. En esta charla tenemos el honor de presentar a la doctora Parajita Gangopadhyay, quien buscará hacer una evolución crítica de la política exterior de India en temas y áreas bastante específicas. La política de India se llama mirar al este, la lucha contra la seguridad energética, la presencia del factor China y otros elementos estratégicos en cuanto a su posicionamiento internacional. La doctora Parajita Gangopadhyay es graduada en Historia por la Universidad de Loreto en Calcuta. Hizo su máster en Estudios Internacionales en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Nehru en Nueva Delhi, y al igual que su máster en Filosofía en Estudios de América Latina y también su doctorado en dicha universidad. En la actualidad trabaja como profesora asociada y directora del Centro de Estudios Internacionales y de América Latina en la Universidad de Goa de 1997. No solamente enseña, sino también conduce toda una serie de investigaciones y publica sobre América Latina y las relaciones internacionales. Como esta charla va a ser en inglés, va a tener una traducción que no va a ser simultánea, sino que la doctora Gangopadhyay va a dar algunas ideas y después tenemos a nuestra intérprete. Por lo tanto, para hacerlo un poco más dinámico, las preguntas o las observaciones que quieran hacer, las van a hacer a través de escritas en papel. Algunos de los chicos asistentes le van a acercar el papel si ustedes lo quieren, para que después sea más fácil para que la traductora y la respuesta sea dada. Así que les doy la bienvenida, welcome, y esperemos que le disfruten la charla. Come here. Thank you, Paula, for your very kind words. Before I begin, I would like to thank the university for giving me this opportunity to speak to all of you. It's a pleasure to be here, and Cordoba is really, really beautiful. Gracias, Paula, por tus lindas palabras. Y antes de empezar, quisiera agradecerle a la universidad por esta oportunidad de venir aquí. Y quisiera agradecerles a todos y decirles que Córdoba es un lugar muy, muy bonito. Today I'm going to speak to you about India's foreign policy, and I'm going to talk about some of the challenges, some of the opportunities, and what can possibly be a future way forward for India. Hoy voy a hablar de la política exterior de la India, voy a hablar de cuáles son los desafíos, las oportunidades y qué se puede hacer posiblemente en este país. This is for all those people, just a map to familiarize yourself with India. Esto es para todos, para que más o menos se familiaricen con un mapa de la India. These days, there is a very popular talk about emerging India in quotations. And this is a popular term being used by academicians, by policymakers, and even lay public, that is lay intelligent public. The term emerging India is very common. Un término muy común que se usa hoy en día es la India emergente. Lo usan los eruditos, los académicos, los legisladores, incluso el público laico inteligente. Those who are familiar with India will know that by 1990s, India had made a very strategic change from its economic policy, the kind of economic policy that it formed, and not only because of the economic reforms, but now we had a change in its foreign policy as well by the 1990s. Los que están familiarizados con la India van a saber que en los 1990 hubo un cambio importante en la India, no solamente porque hubo reformas políticas, sino que también hubo una reforma en la política exterior del país. Because for the first time, India was no longer a sort of prisoner of non-alignment, socialism, or third world solidarity, by which it had been governed for almost 50 years because of the Cold War situation.
porque entonces la India ya no era como un prisionero de lo que los países que no estaban alineados, del socialismo, de la solidaridad del tercer mundo, de la rigidez del gobierno que había estado durante tantos años presente en nuestro país. This was the outcome of both pulls and pushes, the pressure, the pulls of the newly emerging international scenario, as well as the internal politics of the nation. Esto fue un resultado del, digamos, tira y afloje de las diferentes fuerzas, del tira, digamos, de los nuevos mercados internacionales emergentes y las nuevas situaciones políticas. This was an opportunity for India to seek new partners, friends, associates, given the fact that now there was a real politics of international relations. Esto le permitió a la India, le dio la oportunidad a la India de buscar nuevos socios, amigos y asociados para poder trabajar con esto, porque existía lo que se llama la Realpolitik. In due course, there were other terms that emerged, not only emerging India, rising India, great power, etc. All these terms began to be applied to India. Después surgieron otros términos que se empezaron a aplicar a la India, que fueron la India que surge, el poder que surge, el poder emergente, el gran poder, etc. So on one hand, you had such terminologies that was providing or at least talking about India's position as an international player. On the other hand, you had existential realities for India, where India was located. Por un lado tenían las personas que estaban dándole nombres y generando nombres para la situación política de la India y su posición en el mundo, y por otro lado teníamos la realidad de dónde estaba ubicada realmente la India. Well, India is located in an absolutely insecure South Asia. It is surrounded by unstable democracies, conflict-ridden countries. There is excessive militant activity, authoritarian leaders, weak governments. All of this were the domestic factors and the international factors that made historic changes in India's foreign policy. La India estaba ubicada en una zona insegura del sur de Asia. Estaba rodeada por democracias muy inestables, había países que tenían problemas, que tenían muchos conflictos, con actividades militares, con líderes autoritarios, gobiernos que eran débiles. Todos estos eran los factores, tanto internos como externos, internacionales, que afectaban a la India. So basically, at the previous slide I mentioned about the fact of economic reforms that were governing the new domestic changes and the international changes, the regional changes. All of this brought about a different kind of trajectory for India's foreign policy. Todos estos cambios, como mencioné en la diapositiva anterior, las reformas económicas que eran las internas, también los cambios internacionales y políticos, ocasionaron que la India tuviera estos nuevos cambios y avances. Here I'm quoting C. Raja Mohan. C. Raja Mohan is somebody who writes very frequently on India's foreign policy, and he also has a book called India's Foreign Policy, Crossing the Rubicon. El señor C. Raja Mohan escribe bastante seguido sobre la política exterior de la India y sobre la India en general, y tiene un libro que se llama La política exterior de la India, Cruzando Fronteras. In this book, in fact, he writes, and I will quote, "After more than half a century of false starts and unrealized potential, India is now emerging as a swing state in global balance of power." That means that for the first time, India will be one of the determining factor or countries in the emerging international scenario. En la cita que les estoy leyendo, después de más de medio siglo de falsos comienzos y de potencial sin realizar, la India ahora está emergiendo como un estado que genera un cambio en el balance global de poder. Esto quiere decir que la India ahora está tomando una posición importante entre todos los países y entre todo lo que está sucediendo a nivel internacional. In the coming years, it will have an opportunity to shape outcomes on the most critical issues of the 21st century: the construction of an Asian stability, the political modernization of the greater Middle East, and the management of globalization. En los años venideros va a tener la oportunidad de darle forma a los resultados de la mayor parte de los temas políticos del siglo XXI. La construcción de la estabilidad asiática, la modernización política del gran Medio Oeste o Este Medio,
y el manejo de la globalización. Close quotes. Traditionally, India's foreign policy is seen as a grand strategy that is divided into three concentric circles. Concentric circles are circles within each other. So, three concentric circles. The first circle is, of course, that which encompasses India's immediate neighborhood. Tradicionalmente, la política exterior de la India se ve como una estrategia grande o general que se divide el mundo en tres círculos concéntricos. Los círculos concéntricos son los círculos que están uno dentro del otro. El primero de estos es el que cubre los vecinos inmediatos, o sea, los países que están alrededor de ella. The idea here is that India consolidates its power and in a limited fashion, it tries to keep outside powers from interfering in the region, or at least tries to limit their influence in the region. En términos generales, lo que hace es consolidar su poder y de alguna forma, o una forma bastante limitada, tratar de impedir que los poderes externos afecten a la región o por lo menos crear un balance entre todo esto. The second ring or the second circle, of course, is the extended neighborhood of larger Asia and Indian Ocean region. And here the idea is to find a balance between other powers and India, and also to prevent others from undercutting India's interests. El segundo anillo o el segundo círculo sería la vecindad más extendida, es decir, la parte más amplia de lo que es Asia y del Océano Índico. Es decir, la idea es tratar de encontrar un balance o un equilibrio entre los poderes externos e internos, o al menos intentar que los poderes externos no limiten o sean perjudiciales para la India. And the final ring or the third circle is that India makes its position as one of the great powers, and that is to be a key player in international relations. Y el tercer anillo o círculo sería a nivel global, es decir, que la India intenta, dentro de todas las potencias mundiales, posicionarse como uno de los jugadores claves en toda esta política internacional. So theoretically, these are the three rings of India's foreign policy, but in reality, this seems to be a distant dream. En teoría, estas serían los tres círculos de la política exterior de la India, pero en la realidad esto realmente es un sueño bastante distante. Because there seems to be a dichotomy in foreign policy making, because if you look at India's foreign policy, you'll realize that India focuses on certain countries and certain themes. And while on the other countries and other themes, it's not interested, or it is unwilling to cultivate new or willing allies. El problema cuál es, que existe una dicotomía en todo lo que sea la generación de políticas, porque en general la India lo que hace es enfocarse, si nos fijamos en la política exterior de la India, se enfoca en determinados países y a otros países básicamente no les presta atención. Entonces no está buscando desarrollar o generar relaciones con estos otros países. There is actually, the most difficult is the absence of any kind of insightful strategic planning. There is a total absence in planning in India's foreign policy. Algo bastante importante es que hay una ausencia, o directamente no hay un planeamiento estratégico. Básicamente, no hay planeamiento estratégico. Okay. In this talk, what I have decided to do is to distribute it into 4 parts. The first part will examine the transformation of India's foreign policy, its trajectory since India's independence in 1947. Voy a dividir esta charla en 4 puntos o 4 pilares. El primero va a ser analizar de forma crítica las transformaciones y los cambios que hay en la política exterior de la India. The second would be that we are going to talk about, at least I'm going to talk about some of the challenges, some of the opportunities that India faces. And this is not a whole list. I've just picked up a few of them. The third one is I'm going to talk about one of the most important players in the region and the world today, China, and somewhat talk very quickly about its relations with India. En el segundo voy a hablar de los desafíos y las oportunidades que enfrenta la India. No voy a dar una lista exhaustiva de todos ellos, sino que voy a hablar de algunos en particular que he elegido. Y por tercero voy a hablar con el desafío o la amenaza que hoy constituye la China para la India, en la región y en el mundo entero.
And finally, I'm going to talk about the possibility and the paradigm shift from a hard power to a soft power, and is it a viable option for the practitioners of India's foreign policy? Y por último voy a hablar la posibilidad de un cambio de paradigma, cambiar de un poder duro o coercivo a un poder blando o de atracción. ¿Es esto posible? ¿Se puede hacer? ¿Se puede lograr? ¿Es viable? Now, all of us probably know here that India became independent from the British colonial rule after almost 200 years of colonization. The British East India Company had occupied India and ruled India, and this had resulted in an economic, political, and a religious and other kind of catastrophe for the region. Para ustedes los que saben de la India van a saber que después de 200 años de estar bajo el poder británico, se liberó. Y esta liberación del poder británico ocasionó catástrofes políticas, religiosas, económicas y de todo tipo de orden. There was what was known as the drain of wealth, and the drain of wealth basically meant that the industrialization or the process of industrialization in Great Britain was fueled by India and other such countries. Okay. It meant that basically the raw materials were taken from countries like India, which helped in the industrialization to continue. And when they were seeking markets, they were using these countries like India to be the markets for their finished products. Lo que sucedía durante todo este momento que estamos en el Imperio Británico es que se resecaron, se chuparon nuestras riquezas. ¿Por qué? Porque países como la India y otros países que eran parte del imperio eran los que alimentaban la revolución industrial británica. Y cuando los británicos estaban buscando nuevos mercados o nuevos horizontes, lo que hacían era sacar todo de países como la India para poder costear sus emprendimientos. There were huge taxes imposed by the British, and as a result, because of all of these, there was a huge drain of wealth. Hubo una gran depresión después de la ocupación británica y dado esto, a causa de esto, hubo una pérdida muy importante de dinero. When the British left, they propounded a two-nation theory. Of course, two nations, India and Pakistan, were carved out. And Pakistan, of course, were in two parts. One was West Pakistan, which is today's Pakistan, and East Pakistan, which is Bangladesh today. Cuando los británicos se fueron, propusieron una teoría de dos naciones. Una era la India y la otra Pakistán. Pakistán, por su lado, estaba compuesto por Pakistán occidental, que es el Pakistán que hoy conocemos, y Pakistán oriental, que es lo que hoy es Bangladesh. Okay. When India became independent, there was a newfound idealism in India's foreign policy. Because, India was born, there was a lot of belief that these ideals will not only govern India in the next few years, it will also be the basis of India's foreign policy. Cuando los británicos se fueron, hubo un nuevo idealismo en la política exterior de la India, porque existía el ideal de que la idea de que todos estos ideales iban a prevalecer en la política exterior de la India. It will also help through this idealism that India will find its place in international affairs. Y se creía que a través de este idealismo la India iba a encontrar su lugar en las relaciones internacionales. These were some of the basic foundations of the foreign policy: anti-imperialism, anti-colonialism, anti-apartheid, which is anti-racism, non-alignment, peaceful coexistence, and finally protection of India's boundaries from internal and external threats. Estos eran los pilares básicos que fundaron la política exterior de la India: el antiimperialismo, el anticolonialismo, anti-apartheid, la no alineación en la Guerra Fría, la coexistencia pacífica y la protección del territorio de la India de las amenazas externas e internas que existían. In 1947, when India became independent, India faced a host of challenges. The partition of the country was one, creation of Pakistan was the second, extreme poverty was the third, there was military weakness, there was underdevelopment, backwardness,
in the core sectors of Indian industries. There were finally simmering religious and regional tensions. En 1947, cuando la India pasó a ser independiente, hubo muchos desafíos y muchos problemas que se encontró la India. El primero fue la división del país, el segundo la creación de Pakistán, el tercero una pobreza extrema, el cuarto una debilidad militar, también un subdesarrollo, también la parte negativa de algunos sectores de las industrias hindúes y también tensiones religiosas y regionales bastante fuertes. However, it was this belief in this idealism, the idea that there is a deep sense of world solidarity, the third world solidarity. This was the reason that it encouraged India to seek and establish relations with the newly established countries, neighbors, other countries of the developing world. Como aunque había una fuerte creencia y estaba este idealismo de la solidaridad del tercer mundo, esto fue lo que impulsó a la India a buscar estas relaciones con otros países y para poder y con sus vecinos para poder encontrar una nueva fuerza para el tercer mundo, el mundo en desarrollo. Prime Minister Nehru, who was not only one of the leaders of the Indian freedom struggle, but he was also the first Prime Minister of India and also the father of Indian foreign policy, he believed very deeply that most of the countries of the third world had a common destiny because they had a common past. El señor Nehru, que no solamente fue uno de los factores, de los contribuyentes más importantes a este idealismo de la India, sino que también fue el primer ministro y fue el padre de la política exterior de la India. Él creía que los países del tercer mundo tenían un destino en común porque de hecho ellos tenían un pasado en común. Now, when you look at Nehru's ideas on which India's foreign policy is based, it is a grand strategy of two pillars. The first pillar is the pillar of self-reliance and secondly was the pillar of non-alignment. Si vemos las ideas de Nehru, él basaba todas sus ideas en dos pilares fundamentales o más importantes. El primero era la autoconfianza y la segunda, el no estar alineados. When I'm talking about self-reliance, it means that the internal development that India talked about in terms of its economic development as well as self-reliance externally. Cuando hablo de autoconfianza no solamente exterior, sino también la autoconfianza en las políticas económicas internas y en el desarrollo interno del país. And non-alignment was the path chosen by India along with other countries as a consequence of not wanting to be part of the Cold War scenario. El no alineamiento es algo que eligió la India junto con muchos otros países, que fue la decisión de no formar parte de ninguna manera para ningún bando de la Guerra Fría. Now, non-alignment was far from neutrality, because if you look at India's role at that point of time, you will see that India played a very active role in terms of disarmament, when it came to decolonization, when it came to more equitable distribution of resources for economic development, when it came to UN peacekeeping forces, etc. Esto de no alinearse está muy lejos de ser neutrales, porque si se fijan, la India fue muy activo en la idea de el desarmamento, en las políticas que aplicaba la UN, en la democratización, en las luchas contra el colonialismo, el racismo, etc. Moreover, India was a very severe critic of colonialism and racism, undemocratic and unequal distribution of international power. Y la India defendió mucho, luchó mucho contra el colonialismo y el racismo y la distribución no democrática y no equitativa del poder internacional. India also argued that nuclear weapons and excessive military spending were the main reasons for global insecurity. And I'm mentioning all these things because when you list them out, they seem to be the themes that was popular among all the countries that were emerging or getting independence at that point of time. Si se fijan, la India también luchó mucho contra las armas nucleares y el uso excesivo o los gastos excesivos militares
porque consideraba que eran las fuentes principales de las inseguridades mundiales. Y lo menciono ¿por qué? Porque todos estos puntos que estoy mencionando acá parecen ser en común entre todos los países que se independizaron en ese momento, que emergieron en ese momento junto con la India. However, this period of idealism ended very soon. This was in 1962, where China defeated India, and Indian policymakers were suddenly shaken out of their this entire idea of idealism, Nehruvian idealism. Este idealismo, sin embargo, tuvo su final en 1962, cuando la China le ganó a la India y los legisladores hindúes fueron como sacudidos y sacados de ese lugar, y ahí es donde llegó a su final este idealismo. It was very clear that Nehru's idealism had severe limitations. Estaba muy claro que el idealismo que se estaba apoyando tenía sus limitaciones bastante claras y bastante amplias. The first visible change in terms of India's foreign policy was apparent in the early 1970s. And this was with the coming of power of this prime minister called Indira Gandhi. El primer cambio visible en la política exterior de la India tuvo lugar en 1970, que fue justamente con la venida de Indira Gandhi como primer ministra. There were dramatic changes. For example, India improved its relations with the Soviet Union and signed a Treaty of Peace and Cooperation in 1971. Uno de los cambios, por ejemplo, fue que mejoró sus relaciones con la Unión Soviética y firmó un tratado en 1971. It played a very significant role in East Pakistan that led to the creation of Bangladesh, and also for the first time the nuclear testing in India in 1974. Y tuvo un rol, una participación muy importante con Pakistán del Este en la creación de lo que hoy en día es Bangladesh, y también tuvo mucho que ver con la cuestión nuclear en ese momento. Many critics state that the nuclear test of 1974 ushered in a new phase of India's foreign policy, or what they call as the beginning of the realist phase of India's foreign policy. En 1974, con esta prueba nuclear, muchos están de acuerdo en que esto generó una nueva fase en la política exterior de la India, en lo que muchos llaman la reformulación de la política exterior, una fase más realista de la política exterior de la India. So in the 1990s, in the beginning, as mentioned, in the 1990s, you had fundamental changes when it came to India's political and economic growth, and these changes were also visible in India's foreign policy. A comienzos de 1990, de los años 1990, se vio un cambio muy importante en la India, en lo que es el crecimiento económico y político, y también en el desarrollo interno de la India y en la política exterior. In fact, the second round of nuclear tests in 1998 can be called as this period of not only pragmatism but the proactiveness of India's foreign policy. De hecho, la segunda prueba nuclear en 1998, de hecho, se puede ver como el nuevo pragmatismo y una posición proactiva de la India en cuanto a su política exterior. And finally, the idea was that India retains its autonomy in key areas of decision making and continues to interface with the other countries around the world. En definitiva, lo que se ve es que la India continuó teniendo unas áreas clave para la toma de decisiones y continuó aumentando su interfaz, su comunicación con el mundo exterior. And this is so that India doesn't fall or avoid international pressures, and does not and knows how to deal with the pressures of globalization. La idea de esto era que no tuviera que había estado trabajando, mucho con la presión internacional, y había estado trabajando también con las presiones de la globalización, con las fuerzas de la globalización. In the last 2 decades, India confronts multiple existential issues and threats. The first one is, of course, the inevitable rise of China and the intensified US-China competition in the Asia-Pacific. En las últimas 2 décadas, la India se ha estado confrontando con muchos problemas y amenazas existenciales. La primera de ellas, por supuesto, es el inevitable surgimiento de la China
y la intensificación de la competencia entre la China y los Estados Unidos en la zona del Asia-Pacífico. Secondly is the revival and reconsideration of India's relations with Africa, the power volatility in the Middle East, given in the fact of the sustained energy supply and energy security. El segundo sería el que se ha revivido y se ha reconsiderado las relaciones con África y la volatilidad del poder en el Medio Este, en el Medio Oriente, en el contexto de una seguridad energética y de la provisión de energía sustentable. There is also the idea of expanding and consolidating relations with the countries of Southeast Asia, Japan, and also to deal with the nuclear issues. Y también está el tema de consolidar las relaciones con los países del sudeste de África, con Japón, y también el tema de tratar las cuestiones de poder de la energía nuclear. Apart from that, there are conventional threats like the Kashmir issue, India's ambivalent policy towards anti-terrorism, India and South Asia in the larger context of the Asia-Pacific. Y también tenemos algunos desafíos y problemas más convencionales, como el tema de Kashmir, la política ambivalente que tiene la India contra el terrorismo y las políticas que tiene la India con Sudáfrica y en la región más amplia del Pacífico Asiático. And finally, the Indo-US Civil Nuclear Deal, which puts India in the map of being recognized for its potential and its immense capabilities. Finalmente está el tema nuclear civil de lo estadounidense, lo que pone a la India en un lugar diferente y hace que se reconozca su potencial y sus capacidades. Last couple of years, India has become a member to the Nuclear Supplier Group. Now, just let me finish. The Nuclear Suppliers Group, as you know, only those countries who have signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty can access materials from the Nuclear Suppliers Group. However, a waiver was made for India, and India is the only country in the world which is a member or which can access materials from the Nuclear Suppliers Group without having signed the NPT. Algo importante es el ingreso de la India en el grupo de provisión de proveedores nucleares del mundo. Como sabrán, el grupo de proveedores nucleares es un grupo cerrado en el que solamente los que forman parte pueden acceder a ello. Pero la India es el único país del mundo que puede acceder a estas provisiones sin formar parte de este tratado de no proliferación nuclear que se ha firmado entre estos países. This is considered by India as a consolidation of its position and also gives or feels that India has been given its due recognition. Esto para la India es un indicativo que se le ha dado su debida consideración y reconocimiento y también como una consolidación de su lugar en el mundo. India has multilateral relations with many countries and it has gained tremendous momentum in the last few years. India is a member of various multilateral bodies, both in economic and other spheres. La India tiene relaciones multilaterales con muchos países, lo que ha llegado a un pico muy importante en los últimos años, porque ha sido parte de un gran número de organismos multilaterales en las esferas económicas y en otras esferas también. India is a member in many bodies such G20, BRICS. BRICS is Brazil, Russia, India, China, and South Africa. IPSA, India, Brazil, South Africa Trilateral Commission, as well as other bodies like ASEAN, it's called ASEAN Plus 6, the East Asia Summit, and WTO. La India ha sido parte de muchos organismos internacionales como G20, BRICS, Brasil, Russia, India, Asia, China, South Africa. Y Sudáfrica, IPSA, y también de ASEAN, que se llama ASEAN más 6, y de la cumbre de los países del este. India has also played a very constructive role in its region. It has been as part of the reconstruction in Afghanistan. It played a very significant role in the tsunami of 2004 and has continued to play an important role in the peacekeeping and peacemaking activities.
La India también ha tenido un rol importante a nivel internacional con todos sus vecinos de la zona. Por ejemplo, ha sido muy activa en la reconstrucción de Afganistán, en el trabajo por la catástrofe del tsunami en 2004, y también tiene un papel muy activo en las operaciones de paz y la generación de la paz. However, as one can see, there has been an improved and increase in India's position vis-a-vis the world. In its neighborhood, South Asia continues to be, in South Asia, India's position continues to be one of stalemate. Aunque se puede ver que a nivel mundial la India ha tenido un surgimiento y un avance en su posición a nivel internacional, en su región, con sus vecinos, la India sigue teniendo esa posición que tenía como de socio minoritario o menos importante que tenía hace unos años. India's relations, improvement in India's relations with its neighbors like Bangladesh, Myanmar, Maldives are very, very negligible. De hecho, las mejoras con las relaciones internacionales que ha tenido la India con países como Bangladesh, Myanmar y Maldives son relaciones bastante frágiles y que es muy fácil que se rompan. India's relation with Pakistan and the issue of Kashmir tends to overshadow and overwhelm all bilateral and regional dialogues. La relación de la India y Pakistán en el tema de Kashmir lo que hacen es oscurecer bastante las relaciones bilaterales y el diálogo que hay regional. So in the last couple of years, India is trying to disengage itself from the region and kind of encouraging its neighbors to seek or find solutions to their own crisis. En los últimos años, por lo tanto, la India lo que ha hecho es tratar de desprenderse o separarse de su parte regional, de sus vecinos, y ha tratado también de recomendarle a estos países que busquen sus propias soluciones. One of the most critical areas of foreign policy today is to secure for India an uninterrupted sources of energy. Uno de los mayores temas o problemas que tiene la India es encontrar una fuente inagotable o ininterrumpida de energía. Now, countries like both India and China, they are growing at a very fast rate. Last couple of years ago, China was growing close to 10% and India was growing close to 8%. And in order to maintain high levels of growth, both the countries need uninterrupted and uninterrupted sources of energy. Países como la China y la India están creciendo muy rápido. En los últimos años la China creció un 10% y la India un 8%. Estos países con este tipo de crecimiento necesitan, tanto la China como la India, fuerzas ininterrumpidas, que no se interrumpan de energía. So, securitizing India's energy needs has become part of India's foreign policy. Entonces asegurar una fuente inagotable o ininterrumpida de energía se ha convertido en parte de la política exterior de la India. There are some numbers on the board here. For example, today India imports 70% of its oil and 50% of its gas from outside other countries. By 2025, it is projected that India will be importing 80% of its gas as well as its oil from outside. Yes. Bien, la India, por ejemplo, acá tenemos algunos números. Actualmente la India importa el 70% de su petróleo y el 50% del gas. Y se proyecta que para 2025 la India va a importar el 80% de su energía, el 80% del gas y el 80% del petróleo. India's traditional partners in terms of energy resources have been from the Middle East and Africa. In the attempt to seek more partners to get oil, India has seeking partnerships in, for example, in Latin America with this Indian company called ONGC Videsh. ONGC Videsh means ONGC is the Oil and Natural Gas Company of India, and Videsh means foreign. So it's a foreign arm of the company, and which is seeking to find help secure a more oil supply for India.
Para conseguir petróleo, tradicionalmente ha estado buscando petróleo del Medio Oriente y de África, pero está buscando nuevas relaciones y nuevos socios, como por ejemplo en Latinoamérica a través de la empresa Oil Oil and natural, okay, oil and just say, I think ONGC Videsh is enough. ONGC, GC. GC, Videsh, que significa extranjero, es una rama extranjera de esta empresa que lo que busca es buscar petróleo en otras regiones del mundo. The other countries where India is trying to seek better opportunities is the countries of Central Asia, where oil from Central Asia will have help in India's growth and development. También está buscar otros países grandes del centro de Asia que tienen grandes depósitos de recursos naturales para que puedan proveer estos recursos y contribuir también de esta forma al crecimiento y desarrollo de la India. Now, in order to ensure these energy resources, India will need to focus on the Middle East because about 2/3 of all oil sources for India comes from Middle East and also from countries like Iran. Para poder lograr y asegurar estas fuentes de energía, la India se va a tener que enfocar en el Medio Oriente porque 1/3 de lo que se importa en la India o de las fuentes de energía de la India se encuentran en países del Medio Oriente como por ejemplo en Irán. For instance, Iran provides for 10% of India's oil needs. However, there was an effort to seek more oil from India by the idea of making a pipeline from Iran through Pakistan to India, but that failed. Se hizo, bueno, el 40% de lo que recibe la India proviene de Irán y se hizo un esfuerzo de generar un oleoducto que pasara por Irán, Pakistán y llegara a la India, pero esto no tuvo éxito. Apart from the Middle East, the other sources of oil are, of course, countries of Africa and Latin America. Aparte del Medio Oriente, las otras fuentes de petróleo para nosotros son países de África y por supuesto de Latinoamérica. The other feasible source of energy today with potential is nuclear energy. Y también otra de las fuentes que tenemos hoy es la energía nuclear. However controversial, India only gets 3% of its energy generation, of electricity generation from nuclear energy today, as compared to the other countries. Aunque sea controversial, la India hoy en día solamente basa el 3% de su poder energético en la energía nuclear si se lo compara con otros países. The idea is by 2050, India should be able to get 9% of its energy needs from nuclear energy. La idea es que para el año 2050 el 9% de la energía que reciba o que base la India sea de energía nuclear. This was one of the reasons or one of the driving forces behind the 2005 Indo-US nuclear agreement, civil nuclear agreement. Esto fue uno de los motivos subyacentes del acuerdo internacional de la India, nuclear de la India. Now, securitization of energy is closely associated with the securitization of oceanways and seaways. They have seen in the recent years a lot of cases of piracy. La securitización o la aseguración de la energía está estrechamente relacionada con la aseguración de las vías oceánicas y marítimas, que en los últimos años han tenido muchos casos de piratería. Sea piracy has played a significant role in Indian Ocean region. Indian cargo ships, Indian personnel have suffered tremendously, and this has made India vulnerable to such threats. Esta piratería marítima ha afectado mucho a la India y los buques de carga y el personal de buques de carga de la India han sufrido realmente mucho con esto y lo que ha convertido a la India, lo ha tornado muy vulnerable a la piratería. As more than 60% of the world's oil tankers go through this region, what happens is that this region becomes very susceptible to piracy. And given India's naval power, because India has one of the best navies in the world today, it can play a very positive role in ensuring security and not only for itself, for a broader security for all those who use these sea lanes. Algo muy importante es que el 60% de los tanques de petróleo del mundo pasan por nuestra región y dado que nosotros tenemos una de las fuerzas navales
las mejores fuerzas navales del mundo y el posicionamiento que tenemos, nosotros podríamos jugar un papel muy importante en asegurar estas vías y luchar contra la piratería en estas zonas, en todas las vías marítimas, no solamente para nosotros, sino para otros países también. Now, this position by India is seen by many in the region as an assertive role and also sometimes seen as an hegemonic position adopted by India. Muchos en la región y en otros lados también lo ven a esta posición que tiene la India como una posición hegemónica y también privilegiada. The other issues that concern India today are issues of sustainable development and environmental safety. Okay. Apart from this, there is also the issue of entry of China into the Indian Ocean, the construction of the ports, and the string of pearls theory, which I'll be talking about little later. Otro de los temas que afectan hoy a la India ha sido el tema del desarrollo sustentable y la seguridad medioambiental. Y otro tema más es el tema bastante complicado del ingreso de la China al mar Índico, lo que ha ayudado en la construcción de puertos en Myanmar, en Sri Lanka y en Pakistán. Y también está el tema de la cadena de perlas, de lo que voy a hablar más adelante. India is working with other countries like both Brazil and China because they want to come up with an international environmental regime that also deals with the development agendas of non-Western countries. La India también está muy relacionada con países como Brasil y China y otros países en desarrollo porque están trabajando en el desarrollo de un régimen medioambiental internacional que considere las agendas medioambientales y de desarrollo en los países no occidentales. India will be joining soon the Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate and also on Council on Climate Change. Muy pronto la India se va a unir a la Sociedad del Pacífico Asiático de Clima y Desarrollo y más recientemente en el Consejo de Cambio Climático. The attack on Mumbai on 26th of November in 2011 brought forth the idea for better management of territorial waters and increased protection against terrorist attacks. And because the sea route was the route through which the terrorists had used, which resulted in the deaths of almost 200 people in Mumbai. El ataque en Mumbai en el año 2011 también trajo una mejor gestión de las aguas territoriales y se aumentó la protección contra los ataques terroristas, porque en esta zona se encuentran más de 200 personas en Mumbai. I had already mentioned that India is member of a number of multilateral bodies, but the feeling among many critics of these bodies is that they cannot be considered as an viable alternative institution to the current trading system or global decision-making forums. Aunque la India es parte de muchos organismos multilaterales, el sentimiento general es que en realidad no forman parte en la toma de decisiones políticas. If you look very carefully at India's position in East Asia Summit or other bodies of Southeast Asia, it appears that the position still is more nominal than substantive. Si nos fijamos en la participación que ha tenido la India en varios organismos, en la cumbre de Asia del Este o hacia el sureste de Asia, podemos ver, o parecería, que la posición de la India sigue siendo más nominal y no tan sustantiva. India still continues to remain outside the APEC arrangement. However, India's Look East policy has been somewhat successful, given the fact that it has helped establish dialogue between India and East Asian nations and Southeast Asia from political and security perspectives. Aunque continúa estando fuera del acuerdo de APEC, ha tenido su participación porque ha ayudado a mejorar las relaciones entre la India y los países del sureste asiático. Now, with China, there are many issues of conflict, and in the recent years, there are many issues emerging about cooperation. The first issue of conflict, of course, is the border issue. India and China share a border for almost 5,000 kilometers.
and the borders have not been recognized by China as the international dividing line, as is the official line between the two countries. And this issue has dominated the relationship since the creation of China, of the People's Republic of China in 1949, and it continues till today. Con la China hay bastantes temas de conflictos y de cooperación. Uno de los más importantes en realidad es el tema de las relaciones y de la cooperación. Y el primer tema, el primer problema o conflicto que tenemos con la India es el tema de la frontera. La frontera entre la China y la India es de aproximadamente 5.000 kilómetros y esta frontera no ha estado bien reconocida o bien dividida. La China no reconoce la República Popular de la China no reconoce nuestra frontera y esto ha sido una fuente para que haya numerosos conflictos con este país. In fact, the Sino-Indian War of 1962 and the occupation of the Indian territories subsequent to the war, and much later, the bodies that were set up to deal with the border issues have also failed. Fallaron todos los tratados que se hicieron en 1962 y después de la guerra. Todos estos tratados e incluso los organismos que se han generado para tratar con esto han fallado. In fact, those who follow international news would be knowing that a few weeks ago, about 2 or 3 weeks ago, there were these constant stories of Chinese incursions into Indian territory. They were dominating a lot of headlines. And so this issue continues. I just thought I'll show you a picture of the territory occupied after the 1962 war. The portions in yellow, that is the territory, and there are portions here that are occupied by China. And China claims that the state of Arunachal Pradesh, which is an Indian territory, as part of its own territory. De hecho, los que siguen las noticias internacionales y las relaciones internacionales habrán visto que hace unas semanas dominaron los encabezados mundiales el tema de que la China ocupó varios territorios de la India. Acá pueden ver en el mapa los territorios marcados en amarillo que la China ha ocupado, ha invadido de la India, y en la zona de Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh, that's okay. Pradesh. Es una provincia que la China reclama como propia, pero en realidad es de la India. In fact, the state here, the state of Sikkim, which is right here, I think I can use this, right? Yeah, here. The state of Sikkim is only recently been recognized by China as an integral part of India. De hecho, por ejemplo, el estado que recién señalé de Sikkim ha sido reconocido recientemente, hace muy poco, por la China como un estado hindú de la India. Now, apart from that, the next problem, of course, between India and China is the issue of string of pearls. Now, I'll show you a picture after this. The string of pearls is a theory that was propounded by the Americans, talking about China's rise in geopolitical influence in the area of Southeast Asia and South Asia, including the Indian Ocean. And these are the territories. Some of these territories are, some of these territories are already held by the Chinese, and these are the ports that are in the South Asian region made with the help of the Chinese. The Chittagong port, which is in Bangladesh, which is container shipping facility, but it seems it is large enough to launch ships to. The Sitwe port, which is in Myanmar. The Gwadar port, which is in Pakistan with a navy base. The Hambantota port, which is in Sri Lanka. Apart from that, there are these Cocoa Islands, and I will show you the location, where the Chinese have put a huge radar. And it is, I'll show you the location, how close it is to India. So it creates a problem for India. Otro problema que existe en la relación con la China es lo que se llama la cadena de perlas, que es una teoría acuñada por los estadounidenses que habla sobre la relación de la China y cómo la China se ha expandido su influencia en los países del sureste de Asia y del sur de Asia, incluso cómo se ha expandido sobre el Océano Índico y cómo ha incorporado o ha usurpado, por así decirlo, algunos puertos. Acá están nombrados algunos de ellos. Por ejemplo, está el puerto de Chittagong, que es un puerto en Bangladesh, que es una instalación
para transportar containers, pero es lo suficientemente grande como para que también puedan quedar ahí barcos, anclar barcos. También está el de Sitwe, que es un puerto de aguas profundas en Myanmar. También se encuentran más abajo las islas Coco, que lo indico más acá, después les voy a mostrar en el mapa dónde quedan. Van a poder ver cuando yo les muestre dónde quedan, que está muy cerca de la India y cómo esto nos afecta a nosotros. This is the ports. If you look, these are the ports. If you look carefully, this is the Gwadar port. This is the Hambantota port. This is the Chittagong port, and that's the Sitwe port. So if you just link it up, it looks like a string of pearls. Okay, and if those who have been studying China know that China never had access to the Indian Ocean before, but by doing this, China has a clear access to the Indian Ocean. In fact, they are up till here in Nairobi, in Kenya as well. So the whole thing, the whole region which was beyond Chinese access in the past is now China has access to it. Acá pueden ver los puertos, como los indiqué recién. Si los unen a todos ellos, van a ver que realmente se puede ver como si fuera un collar de perlas, que por eso acuñaron el nombre los estadounidenses. Si los que saben sobre la China, van a saber que la China antes nunca tuvo acceso al Océano Índico, nunca antes en su historia, pero ahora a través de estas ocupaciones o usos de estos puertos, tiene un acceso bastante amplio al Océano Índico. De hecho, ya llegan a Kenia y esto les permite ampliar mucho su frontera, cosa que nunca antes habían tenido. This is the thing I was telling you about Coco Islands. Now, these islands, these Andaman and Nicobar Islands, they are part of India. All right, this is Burma, this is India. These islands are part of India, and these you can see the Andaman Islands are here, and the Coco Islands are right here. So what happens is that by setting up an intelligence facility, a naval base with a radar, it can actually do a surveillance on all Indian ships that move in this territory into the Indian territorial sea. Como verán, estas islas que están acá son hindúes, las que están más abajo. Las que están más arriba, las pequeñitas, son las Indias Coco. Como verán, se encuentran muy cerca. ¿Qué pasa? La China colocó sus instalaciones de inteligencia y navales en esta zona. Tienen radares. A través de esos radares y con esa ubicación que tienen tan cerca de nuestras islas, pueden controlar la actividad de todos los barcos de la India, a donde van, que hacen completamente todos. The next problem is the extensive road network. Now, if you look at it very carefully, the Chinese have extensive road networks in Tibet. They have extensive road networks in this part, which is the Pakistan-occupied Kashmir here. So from here to here, down here, then here to here, down here, and here to here. So they have extensive networks in Pakistan through Pakistan-occupied Kashmir. They have extensive networks in Tibet. They have extensive networks in Nepal and also in Myanmar. And it is said that if the Chinese want to roll a tank from Beijing, it will reach in no time the Indian territory. Bueno, otro tema muy importante que tenemos nosotros, otro problema, es la red vial tan extensa que tiene. Tiene redes viales por Pakistán, por Nepal, por Tibet, por Myanmar, y se dice que con todas estas, bueno, recién yo les indiqué todo por dónde iban, y se dice que si ellos quisieran llegar con un tanque a través de sus rutas a la India, llegarían en 2 minutos, porque tienen toda una red vial muy extensa que pasa por todos los países circundantes. This is the region of Pakistan-occupied Kashmir. This is China. The road network is called the Karakoram Highway. It goes this way and it comes out here. Si se fijan, acá tienen la zona de China, tienen Pakistán y la zona ocupada de Kashmir, y la ruta que se llama autopista Karakoram llega hasta aquí y llega en realidad hasta Karachi, allá abajo, que está indicado. Okay, apart from that, there is in the recent years some amount of contention, especially in the South China Sea, because India, under agreements with Philippines and Vietnam,
were making efforts to joint drilling of oil in the region, but this was absolutely not acceptable to China, and they had to stop it. Hay un descontento bastante importante con la India, también por el tema de que la India, con la China, perdón, por el tema de que la India firmó tratados con Vietnam y las Filipinas para mejorar sus redes de petróleo, y esto no fue bien visto para nada por la China y por lo tanto se tuvieron que suspender. Apart from that, there are competition and zones of influence in various regional groupings like ASEAN. Now, ASEAN stands for Southeast Asian nations. And if you look at it, there are various levels of cooperation there. There's ASEAN plus 3, then there is ASEAN plus 6. ASEAN plus 3 includes China, ASEAN plus 6 includes India. So at ASEAN meetings, China perceives ASEAN plus 3 to be the main parties of ASEAN and not ASEAN plus 6, leaving the others who are part of the 6 out. At the East Asia Summit, it was with great difficulty that India was accepted as a member because Chinese were strongly opposed to India joining the East Asia Summit. Otro tema que existe es la competencia, las zonas de competencia y zonas de influencia. Por ejemplo, en ASEAN, que significa Naciones del Sudeste Asiático, existen diferentes niveles de cooperación. Existe el ASEAN más 3 y ASEAN más 6. ASEAN más 3 incluye a la China, ASEAN más 6 incluye a la India. La India ha estado intentando ingresar a la ASEAN más 3 para que lo incluya, pero la China se opone bastante. Y también sucedió en la cumbre de los países del este de Asia, en el que la China se opuso a que la India forme parte de estos sectores. As a consequence of which, India has actually left, is not allowed to be member of bodies like this, Shanghai Cooperation Organization, the SCO, because it has members from China, Russia, United States, and countries of Central Asia who are sitting on huge deposits of oil. De hecho, como consecuencia de esto, se lo excluyó del tratado de SCO, en el que tiene países miembros como Estados Unidos, países del centro de Asia y la China, y hay países como los del Medio Oriente que están sobre grandes reservorios o reservas de petróleo, y la India no ha podido formar parte de estos. However, that is not to say there have not been any cooperation, especially in the area of energy. In the recent years, India has made a lot of effort to cooperate with China, and it has been visible in the case of Sudan, where India and China are both partners in exploitation of oil. And I'm mentioning Sudan because traditionally India would have never, in the idealist phase, never exploited oil resources in any country which, according to India's idea, was not democratic or didn't at least, merit that kind of democracy. Pero todo esto no quiere decir que no ha habido cooperación. Por ejemplo, en los últimos años, la China y la India han trabajado de forma cooperativa en la exploración y explotación de petróleo en Sudán. ¿Por qué menciono Sudán? Porque en los años del idealismo, o algunos años atrás, la India jamás hubiera considerado trabajar en un país como Sudán, un país que considera no democrático, que no se alinea con sus ideas. Sin embargo, hoy en día se está cooperando con la China y se está trabajando en Sudán. This map basically tells us about the future opportunities and the future plans for energy cooperation, and you can see where trans-Asiatic pipelines all over Asia going in order to deal with the needs of energy for China and energy for India. En este mapa se muestran las posibilidades y planes de cooperación energética para el futuro, y como se ven, hay muchos oleoductos transoceánicos que pasan por todos estos países y son una cooperación, un trabajo conjunto con la China y la India. Okay, in terms of cooperation, India and China are cooperating in terms of environment. I mentioned to you that there is an idea that we must have development, kind of development which deals with the developing world. That is the kind of idea that is forwarded by India and China, especially that was visible at the Copenhagen Summit in 2009. That at WTO, then both are together, working together at bodies like BRICS.
India is helping China to deal with the rise of fundamental elements in Xinjiang province, because there's a rise of Islamic fundamentalism there. So these things are, and because India deals with Islamic fundamentalism on a day-to-day basis, so there is cooperation on these various areas. En cuanto a la cooperación, hay cooperación en lo que es el medio ambiente. Nosotros formamos parte de varios tratados, trabajamos en WTO, formamos parte de grupos como BRICS. También estamos ayudándolos, la India está ayudándola a la China en la provincia de Xinjiang, en el que hay un surgimiento bastante importante del fundamentalismo islámico, y como la India trata el tema del fundamentalismo islámico en forma diaria, está cooperando con la China para poder trabajar con esto. Es decir, hay cooperación en todos estos diferentes aspectos. However, before I go into the last part, I just want to say a couple of things. If you look at largely in a Chinese strategy regarding India, China's strategy has been of containing India within the confines of South Asia. With the start of proxies, with example with Pakistan, and also it has cultivated over the last couple of decades better relations with Bangladesh, Sri Lanka and Nepal, which border with India. En cuanto a la estrategia, si hablamos de la estrategia que tiene la China respecto de la India, ha sido la de confinar a la India al sudeste asiático, a la zona regional. Por ejemplo, ellos han trabajado mucho en mejorar sus relaciones con Bangladesh, Sri Lanka y Nepal, que no lo habían hecho nunca antes, y trabajan mucho con Pakistán para tratar de reprimir o limitar la expansión de la India. In fact, China's presence in India's backyard has led to countries, the smaller countries in the region, to play China off against India. And by doing so, they're trying to balance, use the China card to balance the prominence of their prominence against India. De hecho, la presencia de la China en el patio trasero, por así decirlo, de la India, ha sido trabajar con estas pequeñas naciones en la zona para tratar de equiparar o balancear el poder o la influencia que tiene la India. The final section, what is the road ahead? Can India be a soft power? Now, most of the literature today talks about the need to harness the India's potential as a soft power in the global arena. Ahora, la sección final, los pasos a seguir. ¿Puede India convertirse en un poder blando de atracción? Las teorías recientes enfocan en si la India realmente puede transformarse, y la idea es que la India tienda a transformarse en un poder blando o de atracción. Now, most scholars agree that hard power can no longer be the only alternative to achieving national interests. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el poder coercivo o el poder duro, como se le podría llamar, solamente se puede utilizar para lograr una unidad, una política nacional, una unidad nacional. Most scholars feel that soft power is a very powerful instrument in influencing other states or other people. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el poder blando o de atracción es la herramienta más eficaz y poderosa para influenciar a otras naciones, a otros poderes, a otras fuerzas. This would mean that you highlight the rich culture and other aspects of Indian society that would attract worldwide attention. That is not to say that you are directly influencing them, but motivating them to look at India's, that will help in India's stature and position in terms of the other countries and societies. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que al resaltar las virtudes que tiene la India, se puede atraer a otros países, atraer el interés incluso de otros países y de otras naciones. Esto no quiere decir influenciarlos, sino atraerlos para poder ayudar y mejorar los aspectos de la sociedad de la India. Certain parameters have been forwarded. First and foremost is the idea of democracy. Since 1947, India has had uninterrupted democracy.
It practices, it's the largest democracy in the world, not the oldest, but the largest. And it practices democracy without a break. And that makes India a very attractive kind of proposition. La India se convirtió o se convierte en una proposición muy atractiva porque ha tenido una democracia por 60 años, desde 1947. 60, de 1967. Y ha practicado esta democracia de manera ininterrumpida. No es la democracia más vieja del mundo, pero sí la más amplia, la más grande del mundo. The universal appeal of people like Mahatma Gandhi and his ideas of non-violence, the appeal, the quasi-global dream appeal of the Bollywood, which is, I don't know how many of you actually know about it, but the Indian movie industry is called Bollywood, and it is quite famous throughout the world. Not so much maybe in Argentina or maybe in Cordoba, but you have to go to any other part of the world and people are mad. They don't understand the language, but it is irrespective of that. That has a lot of appeal. Plus ideas like, I believe in Argentina there is a lot of appeal to things like techniques like yoga, which other traditional medicines. I don't know how many of you know about, but Ayurveda is another, which is a traditional medicine which has tremendous appeal around the world. El atractivo de muchas cosas de la India, como por ejemplo Mahatma Gandhi o Bollywood, no sé cuántos de ustedes conocen Bollywood, creo que en Córdoba, en Argentina, no es tan conocido, pero en el resto del mundo Bollywood es muy conocido, muy famoso, vendría a ser el Hollywood hindú. Es la industria cinematográfica nuestra que los vuelve locos a muchos cineastas y mucha gente fanática del cine en todo el mundo. No entienden el idioma, pero les encantan nuestras películas. También está el tema de técnicas que yo creo que acá son conocidas, como el yoga o algunas medicinas tradicionales de la India, que son muy atractivas para el resto del mundo. India's economic liberalization and the long stint in terms of growth rates, in terms of economic growth rates, and India's long engagement with multilateral organizations, all this make India indicators of being a leading soft power in the 21st century. También la liberación de la económica de la India, el hecho de que forme parte de muchos organismos multilaterales y la participación a nivel internacional de la India hacen que se convierta, junto con todos estos otros atractivos, hacen que la India se convierta en un poder blando o de atracción a nivel internacional. India's image of a responsible power, of a responsible state, has been accepted by the larger community of nations. In fact, despite the fact that India has not since signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty, however, India's record at non-proliferation is impeccable. La imagen de la India como un poder responsable o de un Estado responsable es algo bastante importante y ya bastante diseminado en todo el mundo. De hecho, aunque la India no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, de todos modos se la ve de forma muy positiva porque ha sido muy activa en el tema de la no proliferación nuclear. In fact, the nuclear supplier waiver given to India was seen as a positive step in that direction. De hecho, el premio de no proliferación nuclear que se le entregó a la India se vio como algo muy positivo en este área. One of Indian scholar writes, and it's very apt because he says, real power may not be India's, but its weight is incontestable and its international influence has already been exercised in creative new ways. Acá tenemos una cita que dice, el poder real puede no ser el de India, pero su peso es indiscutible y su influencia internacional ya se puede ejercer de forma creativa y en nuevas formas. If you compare India's foreign policy of the past to now, there is a new sense of direction. It is more pragmatic. Si se compara la política exterior de la India con la de ahora, se puede ver que hay un cambio de dirección, una nueva dirección que es más pragmática. It has a serious dose of realism, and India is seeking engagements, multidirectional engagements in global politics. Se puede ver como que se está buscando que hay más realismo, una dosis más amplia de realismo en nuestra política, y también se puede ver que se buscan compromisos multidireccionales en lo que respecta a política global o internacional.
Yet, India's Achilles heel could be India's own region, that is, India's relations with South Asia and larger Asia. Algo importante que ver es que no está terminado o todavía no está definido del todo las relaciones de la India con los países del sureste de Asia. India's biggest problem in the region is with Pakistan, and there is a deficit of trust that India-China relationship is plagued by. Hay un gran problema en las relaciones con Pakistán y también hay un déficit de confianza en las relaciones que hay entre la India y la China. India must strengthen its relations with other parts of the world with similar vigor. The cultivated apathy that it has towards countries of Africa, South America, and Central Asia has to be given up to strengthen its relations, to have better relations with these regions in the near future. Se deben mejorar las relaciones con otras partes del mundo para que tengan un vigor similar con las que ya se están generando. Y el tema de la apatía que se ha cultivado hacia países de África, de Sudamérica y del centro de Asia se debe dejar de lado para poder mejorar estas relaciones y poder proliferar más. India's foreign policy seems to suffer from a studied fatigue. And studied fatigue means what? It means that there are agendas and ideas are much better delineated than before. However, there seems to be a reluctance to get out of its quote-unquote comfort zone. Aunque hay una idea de abandonar, hay una fatiga política, que habría que abandonar estas agendas que todavía no se han definido bien hacia unas políticas más globales, existe todavía como cierto resentimiento o rechazo de algunas esferas políticas del What India needs is a better planning and management of the list of potential threats and challenges, but also to identify possible strategic partners and allies. Lo que se necesita es un mejor planeamiento y gestión de la lista de amenazas potenciales y de desafíos potenciales, pero también se deben identificar los socios y aliados estratégicos para poder hacer esto, para poder afrontarlos. In the last couple of years, Indian foreign policy came up with a new document which is supposed to talk about the future trajectory of India's foreign policy called Non-Alignment 2.0. And this delineates, it says, it is therefore imperative that we have a clear map of the terrain which we shall have to navigate in the coming years. And equally, we have a definite sense of national goals, values and interests that we need to pursue with consistency and vigor. En los últimos años se ha generado un documento que es muy importante, se llama el No Alineación 2.0. Este documento delinea e indica, según la cita. Por lo tanto, es imperativo que tengamos un mapa claro del terreno, de qué terreno vamos a tener que navegar en los años venideros. Y de la misma forma, tenemos que definir un sentido de objetivos nacionales, valores e intereses que debemos perseguir para poder lograr de forma consistente y con mucho vigor. However, this map that they are talking about, it seems still rather fuzzy, and the road to this map seems unclear. Thank you. Sin embargo, este mapa parecería ser bastante borroso y el camino hacia el mapa parecería que ni siquiera existe. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder con las preguntas, aquellos otros que quieran hacer preguntas. La va a traducir la intérprete. Dijo que la India participa en varias organizaciones internacionales, pero sin mayor poder de decisión dentro de dichas organizaciones. ¿Dicho sentimiento aplica a su rol en el BRICS también? You said that India takes part in various international organizations or bodies, but without major decision-making powers within these organizations. Is this also applied to its role in the BRICS? Thank you for your question. What I said is that many consider that bodies like BRICS don't have decision-making powers. Because if you look at BRICS today, the countries within BRICS say they are not
an alternate to decision making. So they should not be seen as a challenge to anybody. So therefore the question of decision making within BRICS, because BRICS is a very heterogeneous group. It's not a homogeneous group. So therefore there are this decision making that happens within BRICS is regarding BRICS countries and the general developing world. So really it's not about decision making in the larger context. Lo que yo en realidad dije fue que no se trataba en realidad de la toma de decisiones en un contexto más amplio, sino que, por ejemplo, el BRICS es un organismo que, definido por sus propios integrantes, no es un organismo que tenga que ver o que se tenga que tomar como consideración para la toma de decisiones, sino que la toma de decisiones del BRICS afecta a sus países. Por lo tanto, no va a afectar la toma de decisiones a nivel internacional. ¿Cuál es la posición de la India frente al conflicto siria? What's India's position in face of the Syria conflict? India has very good relations with most of the countries of the Middle East, given the fact that India had always supported the Palestine cause. And because of India's location in Asia, it has extremely good relations. But I think right now India is not, it's not, just like other situations, India is not making a comment on Syria. I mean, there is the talk about the humanitarian issues in Syria, but really not so much about the political issues in Syria. India is withholding the comments. I don't think that they are making any such comment about supporting or opposing or any kind of action on Syria. I think they're not talking about it. La India tiene muy buenas relaciones con todos los países asiáticos. De hecho, bueno, siempre ha tenido muy buena relación con Pakistán. Pero en lo que respecta a conflictos, a cuestiones políticas, la India, en términos generales, nunca hace comentarios. Y en lo que es particularmente a Siria, sí hablamos del tema humanitario, de los problemas humanitarios, pero no tomamos una posición ni en contra ni a favor de nada y no hacemos comentarios. Nos reservamos los comentarios en este respecto. ¿Cuál piensa que es el atractivo de Argentina para el gobierno de la India, sobre todo en cuestiones alimentarias? Which do you think is Argentinians' attraction or appeal for the Indian government, mainly in food issues or in food aspects? If you look at India's relations with countries of this region, you will know that we have had a very abysmal relationship. It's a very bad relationship. It's not a relationship which is deep, or it's not a relationship which is very concrete. Because in India, vis-a-vis even Argentina, or Argentina versus India, whichever way you want to look at it, the idea of distance, the idea of language barriers, the idea of not availability of ceilings, all this actually have worked towards distancing India from the region. All right. So whether it is the question of food, because that we did receive wheat from Argentina, but as of now, I don't think, and I have not read anything regarding in Argentina providing as a source of food or food commodities for India. Okay, so the link is very fragile. The link is I call it as a studied ambivalence. That is, you know that they are there, you like them. But it is all rhetorical. It's nothing beyond rhetorics. Saben, el problema es que no hemos tenido unas relaciones muy amplias, de hecho son bastante malas, por así decirlo, débiles, entre la región y la India, quizás sea por la distancia, por la idea de que no hay líneas marítimas o vías marítimas, de que también existe la barrera del idioma. Por lo tanto, no se lo considera a la región en general como un gran proveedor de alimentos. En cuanto a la Argentina, yo sé que la Argentina le ha provisto a la China trigo, pero no como en grandes cantidades y realmente no se lo considera como, se lo ve de forma muy amigable, muy simpática, como que podrían ser proveedores, pero todo esto es más retórico que real. Debido al elevado número de habitantes, ¿representa un problema para la India la cuestión alimenticia? ¿Y qué proyección tienen a futuro sobre esta temática? Given the big number of population, the great population of China, of India,
Does it represent a problem or an issue for India in the food aspects? And which is the projection for the future in this aspect? Well, as you know that India has a population of 1.2 billion, and it is growing, but of course the growth rates have declined considerable over the last couple of years. With a population of 1.2 billion, it's not easy to maneuver anything. Okay, no matter how much you grow, it's not enough. Although India is self-sufficient in food, I don't know whether you know this, India is self-sufficient in food. However, the problem in India is not about the growing of the food, it is supply and distribution of food. So in that context, there are these problems, there is a lot of food. Sometimes the food is rotten because, there is no way to keep this growth, this kind of like things like rice and wheat and all. There are not enough spaces to keep this food, and there is some amount of corruption in public distribution system. So all of this hamper in food not reaching the people that they require. So in terms of food production, I would not say that India needs to do greatly to deal with this the issue of supply of food, because in the 1970s we had this what is known as the Green Revolution, and as the Green Revolution was meant to make India self-sufficient in food, and I think we were successful to a great extent in that. So the population is a problem. Any kind of country with a population of a 1.2 billion is going to be a problem. Okay, but it is not so much as in the growth and the production of the food, so as in supply of the food to these people. Saben, la India realmente tiene una población muy grande, tiene 1.200 millones de personas, lo que es una población muy grande. Una población de esta envergadura para ningún país es fácil de manejar en términos de nada, no solamente de comida o de alimentos, en todos los aspectos. Ahora, en cuanto a la comida, no sé si sabrán, pero la India es autosuficiente, su producción alimentaria es suficiente para todo el país, lo que no constituye un problema. Lo que sí constituye un problema son las vías de distribución, cómo estos alimentos pueden llegar a la gente. De hecho, muchos alimentos como el arroz o el trigo terminan pudriéndose, arruinándose porque no hay lugares donde almacenarlos o no hay forma de distribuirlos, no hay forma de que llegue la gente. Y también hay un alto nivel de corrupción en las vías de distribución, lo que complica más el problema. Nuevamente, el país es autosuficiente en cuanto a la producción. Nosotros tuvimos una revolución que se llamó la Revolución Verde, que fue la idea de hacer que la India fuera autosuficiente en términos alimentarios, y lo logramos. Lo que no logramos aún es cómo hacer que estos alimentos lleguen a la gente que la necesita. Tendremos la posibilidad de conseguir una copia de la presentación que usted ha utilizado. Es especialmente interesante por un conjunto de imágenes que señalan la amenaza que China podría representar para la India. Is there any possibility that we can have a copy of your slides? It is particularly interesting because it has a set of images that actually do point out the threat that China represents for India. Next question. Most of these images are actually from the internet. So I think if you search a little hard, you'll find it yourself. La mayoría de estas imágenes son tomadas de internet, así que yo creo que si buscan con ganas lo van a encontrar. Sobre la cuestión energética, además de buscar nuevos socios para importar hidrocarburos, ¿existen políticas de cooperación de investigación y desarrollo en vistas de diversificar la matriz energética de India y evitar un futuro tan dependiente de hidrocarburos, quizás con utilización de nuevas fuentes renovables o alternativas de energía? About the energy question, apart from looking for new partners in order to import different energy sources, are there any cooperation policies or research and development looking for diversifying the energetic matrix in India and avoiding such a dependent future on oil matters or energy matters, maybe using new sources, renewable sources or alternative energy sources? It's in the sense that there is a lot of exploration in terms of trying to find an oil in India itself. There is a lot of exploration in the territorial sea of India. Apart from that, there are many river basins which are rich in oil, and they are done.
There is the alternative, the traditional alternatives is of course hydroelectricity. But if you look at the hydroelectricity situation in India, first and foremost, there is a huge opposition to large dams. Dams are not accepted. People do not want to have large dams because of the threats that come with the large dams in terms of dislocation, in terms of flooding and other things. That is first thing. Secondly, the idea of hydroelectricity, if you look at very carefully, that you'll notice most of or many of India's big rivers do not originate in India. They originate in India's neighbors. And so there is a lot of problem in trying to finding a solution to the idea of building, turbines to get more electricity. Because, for instance, India has a lot of flooding, okay, and most of these rivers originate in Nepal. And India and Nepal have yet not come to any kind of agreement to deal with this issue. Because they say it's your problem, it's not to do with us. Because, downstream the river brings during monsoons has lots and lots of flood. So that is one alternative. The other alternatives yeah. Bien, en cuanto a lo que es explotación o búsqueda de petróleo, han habido bastantes esfuerzos, se está haciendo en el mar, se ha buscado también petróleo, pareciera ser que están encontrando, hay muchos planes y proyectos en este respecto. En cuanto a la energía alternativa, tenemos la energía hidroeléctrica. El problema de la energía hidroeléctrica es que hay mucha oposición a la construcción de represas o de embalses por los problemas medioambientales, por las inundaciones que estos producen, por la gente que tiene que trasladarse, las especies que se perderían o que perderían sus hábitats naturales. Y además, la mayoría de los ríos no se originan en la India. Por ejemplo, hay muchos ríos que provienen de Nepal. Estos ríos ocasionan muchas inundaciones y ya tenemos un problema con Nepal porque nosotros le decimos que tenemos estas inundaciones, que hay que hacer algo y no hemos llegado a un acuerdo porque Nepal dice, pero es su problema. Pero todos saben que lo que viene arriba abajo proviene de la fuente del río y que ocasiona muchas inundaciones y muchos problemas para nosotros, pero Nepal no responde. The other alternatives are of course energy that is extracted like solar energy or wind energy. All of this turn out to be extremely expensive in terms of to deal with countries like India. Now, in the recent years, India is trying to seek the technology from Brazil to learn how to convert ethanol as a source of energy. And I think there is a lot of discussion, there's a lot of debate, and I think there is an agreement as well for Brazil to teach India how to use ethanol. But you have to realize that countries like India, which actually have very little sources of energy, will be always dependent on others for energy. And that is why today, traditionally when you look at foreign policy, you only studied the various aspects of foreign policy. But today, things like energy security are very important components of India's foreign policy. En cuanto a las otras energías alternativas, tenemos por ejemplo la energía solar, pero ¿cuál es el problema? Estas energías son muy caras de generar para la India, para países como la India. Tenemos también que estamos tratando de importar la tecnología que tiene Brasil con el etanol y creo que se ha llegado a un acuerdo, creo que se ha avanzado bastante con esto, pero también tienen que tomar en cuenta que es algo bastante complicado para nosotros, para países como el nuestro, generar este tipo de energías. No es simple para nosotros, somos países que no tenemos la forma de generar energía ni la común, ni la tradicional, ni la alternativa de forma sencilla, por lo cual siempre vamos a estar dependiendo de otros países para esto. Por lo tanto, eso va a formar una parte muy importante de nuestra política exterior. Cuando se estudia la política exterior se estudian muchos otros aspectos. Para nosotros, la política exterior respecto de la energía es algo fundamental, algo bastante determinante. ¿Cómo se ve hacia adentro de India toda esta apertura hacia el exterior? How is it seen from inside, from within India, all this openness to the foreign nations? Foreign nations. The liberalization. Well, in India, when in 1991, basically for the first time, there was this talk of liberalization. The process of restructuring and liberalization began. Initially, people were resistant to it because the fact of,
linking with other countries or having good relations was never an issue. It was never an issue because historically India has incorporated from thousands of years many different kinds of people into the Indian civilization. So there's not, Indian civilization is very complicated. It is multicultural from centuries. So it's not about, you know, having issues with people or how to look at people. But in terms of restructuring, I would rather say the opening had happened in terms of economics in 1991. And that meant that, of course, that they were much more, from a protected economy, you had a liberal economy, and that meant that accessibility to many other things that were not there. So I think initially there was a fear of people losing jobs and increase in unemployment. And in fact, in 91, India was in a very bad situation. India had to loan its gold reserves in order to get money to run the country. So it was in a bad situation. So the fear was that we may spiral down even more. But it was not, ultimately it didn't happen, and it sort of pulled itself up. And today, because economically India is doing well, so in fact the impact of the crisis of the 2008 was not so much felt in India as it probably was felt in many other parts of the world. Saben, en términos de la liberalización, nosotros somos un país que a través de los muchísimos años hemos tenido gente viniendo de todos lados y somos un país con una multiplicidad muy grande de culturas, de religiones, de regiones, de todo. Eso no era tanto, era más en 1991, cuando se vio este tema de la liberalización, se refería más a la cuestión económica. Y el miedo era, como siempre, era que la gente perdiera sus empleos o que hubiera menos producción o que tuviera un impacto negativo sobre la economía de la India, porque de hecho en 1990 nosotros ya nos encontramos en una situación muy mala. Para poder subsistir tuvimos que prestar o hipotecar de alguna forma, entre comillas, nuestras fuentes de nuestras minas de oro para poder salir adelante. Pero se pudo y se logró, entonces fue bastante positivo en ese sentido. De hecho, la crisis de 2008 no tuvo un impacto tan fuerte como en el resto del mundo sobre la India. Para la India no fue algo significativo. La amenaza china y la rivalidad ha constituido La amenaza china y la rivalidad ha contribuido en la mejora sustancial de la calidad educativa. Has the Chinese threat and the rivalry with China constituted substantial improvement of the educational quality? Has the educational quality improved through this rivalry with China? Education. Has education improved any whatsoever? No, I don't think it has. No Has creo. no link with the two. No creo que tenga relación con eso, no. I can't see any link between the two of India's education and any threats perceived from China. No veo ninguna Because you relación. can't, I don't know, how do you link of the two? I can't make out. Realmente no sé cómo relacionan la educación con la rivalidad y los conflictos que hemos tenido con la China. No veo de qué forma la educación pueda relacionarse con este conflicto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presente, por las preguntas. Un final aplauso para la doctora Ngopaday. Y nuevamente muchas gracias por estar presentes. Hasta la próxima.